Hola chicos, bienvenidos a la Academia Preuniversitaria San Marcos. Una vez más, con la parte de biología, yo soy el docente Marco Miguel Ojeda y hoy haremos un hermoso tema, que es la biología celular. Vamos a estudiar fundamentalmente la célula eucariótica o eucariota, la estructura y sus funciones. Recordemos que el primer nivel biológico es el nivel celular. Por lo tanto, a nivel de célula, va a iniciar todo un proceso de funcionamiento. La célula es una entidad extraordinaria, asombrosa. Es como una fábrica pequeñísima donde suceden todas las funciones metabólicas. Así que de eso te voy a contar hoy. Entonces, te explico primero las células eucariotas, que son estas células, ¿no? Este es el esquema de una célula eucariótica en general, un modelo, ¿no? Un modelo celular. Ahí están los organelos, ahí están las mitocondrias, observa. Este es un modelo de membrana. Esta parte que parecen plantitas son carbohidratos y esto es el fosfolípido. Este que parece un pastel es la membrana celular. Se llama mosaico fluido. Lo que está de marrón son proteínas y lo que está acá como bolitas son moléculas de colesterol. Estas capas que forman el piso están hechos de fosfolípidos. Este modelo de membrana se llama modelo del mosaico fluido. Así que hablaremos de la célula eucariótica y sus partes. La envoltura, la membrana, el citoplasma y el núcleo celular, así como todos los organelos con sus funciones. Pero ¿qué cosas son células eucarióticas? A diferencia de las procariotas que carecen de núcleo organizado y que se hallan en bacterias y archaeas, ¿te acuerdas? Las células eucarióticas o eucariontas forman a los animales, las plantas, los hongos y los protistas, los protozoarios, las algas. Las células eucarióticas tienen su material genético encerrado en la envoltura nuclear o carioteca. La carioteca es la envoltura nuclear, la llamada membrana del núcleo, que delimita o define un núcleo celular. Si hay un núcleo celular bien delimitado, eso se llama célula eucariótica. Poseen organelos. Acá sí hay mitocondrias. Acá hay aparato de Golgi. Acá hay cloroplastos. A diferencia de la procariota, que carecía de ellos. ¿Te acuerdas? Acá sí hay. Según la teoría endosimbiótica seriádica, ¿qué es eso? Varias procarióticas o procariotas se han fusionado, mira, para formar a una célula eucariota. Se han unido. Ese proceso se llama proceso simbiótico o endosimbiótico. Simbiosis es unión. Simbiosis es asociación. Según la científica americana Lynn Margulis, el origen de las células eucarióticas está en sucesivos procesos simbióticos entre diferentes bacterias. ¿Cómo es eso? Ha habido fusión. Este postulado, esta teoría, tuvo mucha oposición cuando se postuló a mitad del siglo XX. Pero terminando el siglo XX, ya Margulis había recolectado mucha información y evidencia. Observa qué es lo que sucede. Células procariotas hace millones, ¿qué millones? Hace miles de millones de años se lograron fusionar. Por ejemplo, una procariota aeróbica respiraba oxígeno y ganaba mucha energía. La otra célula, tal vez anaeróbica, respiraba poco, ganaba poca energía. Al principio, tal vez la célula procariótica parasitó a esta otra célula para captar nutrientes. Pero durante millones y millones de años de fusión, digamos que las dos buscaron su conveniencia. Ah, mira, yo te doy energía y tú me das comida. Listo. Hagamos una asociación. Hagamos un trato. Finalmente las dos se van a beneficiar. Esa es una simbiosis. Cuando dos entidades se van a fusionar para lograrse beneficiar. Finalmente, la célula ingresó. Lo mismo pasó con otra procariótica, pero fotosintética.
alguna cianobacteria muy antigua, fotosintética, también se fusionó a la célula, formando una entidad mucho más compleja, que tenía nutrientes para capturar, tenía la capacidad de elaborar nutriente y tuvo la capacidad de respirar. Ese organelo antiguo, que se metió para siempre, pudo formar los organelos que hoy encontramos. La que fue procariótica aeróbica se convirtió en millones de años en mitocondria y la cianobacteria se convirtió en cloroplasto. Esto formaría entonces a las células de las algas, a las células de los vegetales, algas y plantas superiores, que tienen cloroplastos y también mitocondria. Hace fotosíntesis a nivel de sus cloroplastos y hace respiración a nivel de mitocondria. Otras bacterias que no lograron esta fusión siguieron independientes. Por eso hasta hoy hay cianobacterias que son fotosintéticas. Por eso hasta hoy hay procarióticas aeróbicas pero independientes, que son las bacterias que conocemos hoy. O sea, no todas lograron esta fusión, pero sí estas, estas entidades que posteriormente formarían algas y vegetales. Siguiendo una línea evolutiva poco distinta, las que no capturaron cianobacterias solo quedaron con mitocondrias, lograron ser finalmente células de animales, protozoarios y de hongos. Entonces, nosotros seguimos esta línea evolutiva, mientras que los vegetales siguieron la otra línea. Esa es la línea evolutiva en millones de años. Ojo, para que se esta fusión, no pasó de un momento a otro. Debieron pasar millones y millones de años. Tremenda fusión, ¿no? Más o menos así, mira. Una célula fagocita a las otras células y se quedan para siempre. Un evento espectacular, ¿sí o no? Tremendo, pero que duró millones y millones de años. Esta es la endosimbiosis o teoría endosimbiótica de las células eucarióticas. Margulis ha fallecido ya el año 2011, pero dejó un legado extraordinario. Tal vez algún día Margulis, con los años, se le conozca tanto como a Darwin, como a Mendel. Por ahora no mucho, pero este proceso que ella retomó de otros estudiosos ha logrado ya esclarecer muchas dudas acerca del origen de las células eucarióticas. Extraordinario, ¿no? ¿Qué parte tiene la célula eucariótica? Observa este esquemita de la célula eucariótica. Una célula, un esquema, un modelo de célula eucariótica que va a tener envoltura en la parte externa. Ahí está la envoltura, que va a tener luego la membrana celular, que es poco más adentro que la envoltura. Envoltura membrana. Algunos consideran estas dos partes como una sola, ya que la envoltura está muy unida y conectada con la membrana y prácticamente forman una sola. Pero la envoltura puede tener variedades, puede tener diferencias. Por eso estamos considerando aparte. Número 3, el citoplasma, que es el contenido de la célula. Mira todo lo que está acá, ¿no? Con organelos, con mitocondrias, con aparato Golgi, con retículo plasmático liso, rugoso, todo esto que está aquí es el citoplasma, lo más complejo. Y el núcleo celular, que está bien encuadrado, bien delimitado, bien definido, con su carioteca, adentro su nucleolo, y este núcleo contiene ¿qué cosa? A la información genética. A la información está en el ADN. Va a tener varias partes, pero en los siguientes momentos te voy a explicar con detalle la función de cada parte. Eso es, entonces, la célula eucariótica con sus 4 partes fundamentales.
¿Cómo sería la envoltura celular? Recordemos que la envoltura está muy relacionada a la membrana, pero hemos puesto dos tipos de envoltura. La pared celular en vegetales y hongos y el glucocálix en animales y protozoarios. A ver, hay pared, hay glucocálix. Por eso te dije, aunque esté muy ligada a la membrana celular, hay diferencias entre pared y glucocálix. La pared celular, que es esta parte verde, mira, hermosa que está afuera, esta es células vegetales. Este es el esquema de una célula vegetal. Incluso, mira, hay huequitos entre las paredes que se llaman plasmodesmos para comunicar una célula con otra en células vegetales. La pared celular es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana, como te dije, ¿no? En hongos, algas y plantas. Ellas tienen pared celular. Recordemos que hablando de procariotas, también tienen pared, pero acá estamos hablando de eucariotas. Así que hablemos de hongos, algas y plantas. La pared protege los contenidos de la célula, define la forma y da soporte, sobre todo si tiene sustancias que dan rigidez. En las plantas, la pared celular se compone sobre todo de celulosa. Celulosa es el principal componente. Puede tener otros compuestos, como hemicelulosa, con otras unidades, lignina, que da rigidez. La parte rígida, dura de la planta, se debe a la lignina. La cutina que da brillo, por ejemplo, a las hojas. La suberina, que protege partes como el tronco. Ajá, hay otros componentes. Esos son los fundamentales, pero no te olvides que el más importante componente es la celulosa. En hongos, la pared está hecha de quitina, que es un carbohidrato polisacárido que tiene un grupo nitrogenado, formado por unidades de N-acetilglucosamina, mientras que la celulosa está formada por unidades de beta-glucosas. Para recordar un par de cosas. Esta es la pared. Entonces, protección mecánica, soporte, rigidez, da la pared celular. La otra parte es el llamado glucocálix, que está en animales y en protozoarios. Nuestras células no tienen pared. Como envoltura, nuestras células tienen glucocálix en animales y protozoarios. ¿De qué está hecho? De glúcidos unidos a proteínas o lípidos del lado externo de la membrana plasmática. A ver cómo es eso. Formando glucoproteínas y glucolípidos. Vamos a suponer entonces que este modelo, muy esquemático, mira, esta parte rosadita sería la membrana celular. Estas partes de afuera que parecen plantitas, ramitas, son carbohidratos que se fusionan al lípido y a la proteína de la membrana. Esto que está acá afuera forma el glucocálix. Ese glucocálix no es rígido, al contrario, este glucocálix forma como pelucitas de reconocimiento, como antenitas de reconocimiento. Mira, una célula puede ser reconocida por la célula como propia o como extraña. Si, por ejemplo, tú tienes grupo sanguíneo A y te donan sangre B, como no son compatibles las partes del glucocálix, hay rechazo. ¿Te das cuenta? Ese es el reconocimiento. Para reconocer, entonces, partes externas. Esa es la función principal. ¿Qué cosa reconoce? Células entre sí. Puede reconocer virus, por lo que da inmunidad. La función inmunológica es gracias al glucocálix. Reconoce bacterias. Reconoce gametos que sean de la misma especie o que sean compatibles, ¿no? Óvulo de gatita con espermatozoide de gatito. Entonces pueden fusionarse. Puede reconocer hormonas. Permite el anclaje de las enzimas. Mira, todo lo que está afuera es reconocido por el glucocálix, que está pegadito a la membrana. Como te contaba, forman prácticamente una sola parte. Pues antiguamente le llamaban secreción de la membrana. Todos los componentes que están afuera se forman en el citoplasma. Luego salen por vesículas del aparato de Golgi.
¿Dónde se forman estas glucoproteínas? En el citoplasma. Luego salen y se acomodan acá afuera. ¿Dónde se forman estos lípidos de la membrana? En el citoplasma. Luego salen y acomodan a la membrana celular. ¿Qué te parece? Entonces, todas estas partes que están afuera, virus, anticuerpos, lecitinas, hormonas, bacterias, todo eso es reconocido por el glucocálix. Excelente, ¿no? Muy inteligente el glucocálix de reconocimiento. Es impresionante. Por eso, cuando hay un trasplante, por ejemplo, de órganos, tienen que buscar los médicos que haya compatibilidad. Pues se hacen pruebas de histocompatibilidad para que puedan reconocer y no haya ningún tipo de rechazo. En una planta no existe el problema de rechazo. Pues tú podrías poner una ramita de una planta, por ejemplo, de rosa roja, una planta de rosa amarilla, sin ningún problema. Y por la parte de la rosa roja, seguiría dando rosas rojas y por la otra, rosas amarillas. Es el injerto. ¿Y por qué no hay rechazo? Porque la planta no tiene glucocálix. En animales, si trasplante, tiene que buscar que sea compatible. Por eso entre hermanos. Y si son gemelos, mejor aún. Hay una completa histocompatibilidad por las coincidencias en el glucocálix. Tremenda función, ¿no? De reconocimiento. Pero no te olvides, la envoltura vegetal y de los hongos es la pared. La envoltura animal y de protozoarios es el glucocálix. La siguiente parte, tremendamente importante, la membrana celular, chicos. A ver, la membrana está inmediatamente después de la envoltura. Y la membrana es una lámina muy, muy delgadita. Lámina delgada, fluida, flexible. ¿Cómo es la membrana? Observa. Esto que parece un campo de cultivo es el modelo de la membrana. El piso está hecho de fosfolípidos. Estas que parecen plantitas son los carbohidratos unidos a la proteína que forman el glucocálix. Estas moléculas rojitas son diversas proteínas. Esta proteína se llama integral. Si está en un solo lado, se llaman proteínas periféricas. En este caso es una proteína integral. A ver, la membrana es flexible, engloba a las células, define sus límites y contribuye a mantener el equilibrio entre el medio intracelular y el medio extracelular. Supongamos que esta parte sea extracelular y esta parte intracelular, ese equilibrio es regulado por la membrana. La membrana es bien delgadita, tiene un grosor aproximado de 7,5 nanómetros. Recordemos que un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, o sea, 10 a la menos 9 metros. La membrana no es visible al microscopio óptico, pero sí se puede ver con el microscopio electrónico. Este esquema que hemos puesto acá es un modelo de membrana llamado del mosaico fluido y corresponde a dos científicos el estudio, Singer y Nicholson, en 1972. En 1931, un par de estudiosos, Daniel y Dobson, habían dado un modelo llamado del emparedado, donde decían que la membrana tenía afuera proteína, adentro proteína y en medio lípido. Sin embargo, estudios posteriores dieron cuenta de que la membrana es así. Bicapa de fosfolípidos, mira, todo esto fosfolípido y proteínas, bastante proteína. Hay un 55% aproximadamente de proteína y un 45% de lípido, de fosfolípido, salvo las mitocondrias y cloroplastos cuyas membranas tienen un poco más de lípido que proteína. Oye, las membranas son, o sea, no solamente la membrana celular, hay membrana formando las mitocondrias, el cloroplasto. La envoltura del núcleo está hecha de esta misma estructura. Por eso se dice sistema de membranas. Pero que estamos hablando de la membrana externa fundamentalmente. No todas las moléculas pueden entrar y pueden salir, ya que la membrana, como tiene diversos componentes, va a seleccionar el paso de moléculas.
Incluso mira, es fluida, pero no tan fluida, porque tiene colesterol, que le da estabilidad a la membrana. Colesterol en animales. En vegetales hay otros tipos de esteroides, pero también dan estabilidad. Si solo hubiera fosfolípidos sin nada de colesterol, la membrana sería muy aguadita, digámoslo así, muy fluida. Si hubiera demasiado colesterol, la membrana sería muy rígida. Así que, ¿quién regula la estabilidad? El colesterol. Ni mucho colesterol, ni tan poquito colesterol. Así que colesterol indispensable en la formación de la membrana. Por eso se dice que la membrana es semipermeable selectiva. ¿Qué significa eso, chicos? Que unas moléculas pueden pasar y otras no pueden pasar. La membrana se comporta como una puerta de ingreso y de salida para ciertas moléculas, pero también se comporta como una barrera para moléculas que no la deben atravesar. Pues usted dice que la membrana es extraordinaria. En síntesis, ¿de qué está formada la membrana? De fosfolípidos, de proteínas, de menos colesterol y carbohidratos en la parte externa, que constituyen el glucocálix, ya que se unen a proteínas y a lípidos. Si se une a lípido, forma glucolípido o glicolípido. Si se une a proteína, forma glucoproteína o glicoproteína. Ese es en resumen la membrana. ¿Y cómo funciona la membrana? Ahora te voy explicando. La membrana se encarga del paso de moléculas de un lado de la célula al otro lado de la célula, del medio extracelular al intracelular, por dos fenómenos. El transporte pasivo, también llamado difusión, es el paso de partículas a través de la membrana a favor del gradiente de concentración, es decir, de un medio más concentrado, llamado hipertónico, hacia otro medio menos concentrado, llamado hipotónico, sin gastar energía del ATP. A ver cómo es eso. Mejor te lo explico en un esquema de membrana celular. Hay dos mecanismos para el transporte pasivo: difusión simple y difusión facilitada. En la difusión simple, las moléculas se mueven a través del lípido, a través de canales. La difusión facilitada necesita una proteína que ayude en el transporte. Ahora te explico cómo. Observa que acá hay 4 moléculas de soluto. ¿Qué es soluto? Gases, iones, alcohol, etc. El único solvente, recuerda que es el agua en las células. En nuestro organismo, el agua es el único solvente. Todo lo demás se llama soluto. Puede haber sodio, por ejemplo, en nuestras neuronas puede haber paso de sodio porque se abren los canales sodio por difusión simple. Puede pasar oxígeno. En nuestra respiración, a nivel del alveolo, el paso de oxígeno y CO2 es por difusión simple. Mira que acá hay 4 partículas, acá hay 1. Si hay más y hay menos, este medio se llama hipertónico, esto sería hipotónico. Igual acá, mira, como hay más partículas en este medio, se dice que este es hipertónico, con respecto al otro que tiene menos partículas, que se llama hipotónico. Observa, bastantes partículas. Como acá hay más que en la parte interna, se dice que las moléculas se van a mover en favor de la gradiente. En ese sentido, mira, cuando pasa a favor de la gradiente, está en ese sentido, de más a donde hay menos. Ese es a favor de la gradiente o en favor de la gradiente de concentración, de medio hipertónico al medio hipotónico. Igual acá, mira, si usa un canal, supongamos que sea una neurona, hay un estímulo, se abren los canales de calcio y la partícula podría ingresar. Observa, por difusión simple. Como la molécula es pequeñita, como la partícula es pequeñita y hay mayor concentración, se mueve en este sentido, a favor de la gradiente de concentración, en este sentido. Observa, allá, esta es difusión simple. Cuando se usa proteína transportadora,
pero sin gastar energía. Ojo, acá para nada se gasta energía del ATP, para nada. A través de estos fosfolípidos, a través de las proteínas, las moléculas pasan sin gastar energía del ATP. Mira que hay bastantes solutos. Supongamos que sea glucosa. Ejemplo, glucosa. Para que la glucosa se mueva a través de la membrana, necesita que una proteína ayude a ese paso. Y pasa en ese sentido. Mira, en favor de nuevo. 3, 2, 1, va. Supongamos que en esta parte haya más glucosa, ¿no? Que va a pasar igual en favor de la gradiente, pero para que suceda el paso de glucosa, necesita una proteína transportadora. Observa, una proteína transportadora. En ese caso, el movimiento se da por difusión facilitada. Entonces la glucosa pasa en esa dirección. Observa que no gasta energía, pero va en favor de la gradiente. De donde hay más concentración, en general, a donde hay menos concentración. Entonces se llamaría difusión, en general. Difusión simple, cuando no se gasta energía, ni proteína transportadora. Difusión facilitada, tampoco gasta energía, pero sí se usa proteína transportadora. Ejemplo, el paso de glucosa y el paso de aminoácidos, como te explicaba. ¿Viste? En favor de la gradiente, cuando las partículas son pequeñas, de medio hipertónico al hipotónico, de más concentrado al menos concentrado. Eso se llama difusión, pasivo o simplemente difusión. Allá. Observa ahora la diferencia. En el transporte activo sí se va a gastar energía del ATP. Acá se necesitan proteínas para el transporte, ¿sí? Para que permita el paso de moléculas de un lado de la membrana hacia el otro lado. En este caso es en contra del gradiente electroquímico. Mira, y cuando las partículas son de alto peso molecular. A ver cómo es eso. Igual esquematicemos una membrana. Mira, la parte moradita es proteína y la parte rosa es fosfolípido. Bicapa, bicapa y proteína. En este caso, el paso de moléculas de solutos se haría del siguiente modo. Observa, acá hay solutos, los círculos amarillos representan solutos, iones, sodio, potasio, glucosa, aminoácidos, cualquier partícula, menos el agua porque el agua es solvente. Mira que hay bastantes más partículas en este lado que en este lado. Por lo tanto, sería hipertónico e hipotónico. En favor de la gradiente, sería en este sentido. No, mira, así. Eso sería en favor de la gradiente. Pero eso era difusión simple o difusión facilitada. Transporte pasivo sin gastar energía. Pero eso no te quiero explicar ahorita. Lo que te quiero explicar es cómo estas partículas que están en menos cantidad podrían pasar en contra de la gradiente. Pueden hacerlo, difícil, pero sí lo pueden hacer. Gastando energía del ATP y en contra de la gradiente usando esta proteína transportadora. Puede pasar así. Pero gastó qué cosa ATP. El ATP se gasta y se pierde. Esta molécula proteica se llama ATP-ASA porque permite la ruptura del ATP para poder permitir ese transporte. La otra partícula también podría pasar en contra, mira, contra la gradiente, gastando qué cosa ATP. Bien, ATP se gasta y se pierde para dar energía. ATP es adenosín trifosfato. Es la molécula energética por excelencia que se utiliza en este caso para el transporte activo. Un ejemplo muy común es la bomba de sodio y la bomba de potasio. Ejemplo, mira, esta es la membrana, para que sepas, esta es la membranita, y siempre hay en la parte interna más potasio, en la parte externa menos. En la parte externa hay más sodio, en la parte interna más.
menos. Mira que te contaba que el sodio podría pasar en favor de la gradiente, por ejemplo, en el estímulo nervioso. En un estímulo nervioso, ingresa el sodio por los canales sodio. Sin embargo, en este momento estamos trasladando el sodio en contra, mira, de la gradiente. En contra, de donde hay menos, donde hay más. Y el potasio igual. Donde hay menos, donde hay más. Hay un fenómeno de cotransporte. Es decir, pasa sodio y potasio prácticamente a la vez. La proteína azul es la proteína ATP-ASA o el transportador ATP-ASA, que gasta ATP. ¡Bum! Gasta ATP. Se libera de permafosfato y permite el paso contra la gradiente. Esa bomba de sodio y potasio prácticamente hace en todas tus células. Esa bomba de sodio y potasio regula el equilibrio electroquímico. Si ingresara mucho sodio, ingresaría mucha agua y también la célula explotaría, estallaría. Para que eso no suceda, se produce la bomba de sodio y de potasio para la regulación iónica, electroquímica, osmótica. La bomba de sodio y potasio. Te conté que el sodio puede ingresar en favor de la gradiente. De hecho, cuando es en contra de la gradiente, se llama bomba de sodio y de potasio, sí, simultáneamente. Hay otras bombas en el cuerpo. En la fibra muscular, por ejemplo, hay bomba de calcio. En el corazón se está bombeando calcio todo el tiempo en contra de la gradiente, gastando energía todo el tiempo también de ATP por la bomba de calcio. Hay una bomba de yodo en nuestra tiroides. También se bombea yodo en contra de la gradiente de concentración y gastando energía del ATP. Ese es el transporte activo. En contra de la gradiente y gastando ATP. Hay otro fenómeno de transporte activo llamado transporte en masa. Es el paso o transporte de partículas o cuerpos de alto peso molecular. Una proteína, un virus, una bacteria puede pasar por este mecanismo. Hay endocitosis y hay exocitosis. Endocitosis es hacia adentro. Si la partícula ingresa a la célula, se llama endocitosis. Si las partículas salen, se llaman exocitosis. La endocitosis tiene dos tipos, la fagocitosis y la pinocitosis. En ambos casos, las moléculas ingresan. Si es una partícula, digamos, sólida, si la célula come, se llama fagocitosis. Ejemplo, una bacteria, un virus. Mira, ingresa. Cluc, 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 cluc. Allá. Pinocitosis, cuando las partículas ingresan disueltas en este fluido. Ingresa, mira, ingresa, ingresa. Eso se llama pinocitosis. Ambos casos, fagocitosis y pinocitosis, corresponden a la endocitosis. Cuando se expulsa, se llama exocitosis. Ejemplo, el aparato de Golgi libera moléculas que ha empacado en la parte intracelular. La saca, la saca, la saca y las libera. Eso se llama exocitosis. ¿Qué te parece? También es transporte activo, el transporte en masa. Nuestros glóbulos blancos, por ejemplo, todo el tiempo están haciendo fagocitosis para digerir, englobar bacterias, virus. El aparato de Golgi, en la secreción, está haciendo todo el tiempo que exocitosis, en la expulsión de sustancias, como hormonas, glucoproteínas, moco, secreción biliar, por ejemplo. Se expulsa por exocitosis. Y así como te conté, tu célula trabaja, 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 todo el tiempo. Tu célula jamás deja de trabajar, deja de elaborar, deja de secretar, deja de mover partículas en favor o en contra de la gradiente de concentración. Repasando un par de cosas antes de continuar. A ver, ¿qué procedimiento se puede impedir por la presencia de glucocálix? A ver, el injerto vegetal, no, porque la vegetal no tiene glucocálix. Crecimiento bacteriano, tampoco, porque no tienen glucocálix. El trasplante de riñón y el hombre